los bendiga, hermanos, bienvenidos a nuestra transmisión, este hermoso día del Señor. Le damos bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado con nosotros en esta transmisión. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración y alabanza con una oración, hermanos. Les voy a pedir que cierre sus ojos, que disponga su corazón, que ponga toda la actitud para alabar a nuestro Señor con respeto aún en nuestras casas, hermanos. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Precioso Señor, en esta hora te damos gracias, mi Señor. Gracias por este hermoso día que tú nos permites reunirnos, Señor, por internet, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hemos dispuesto nuestros corazones para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque en esta semana tú has sido con nosotros y nos has bendecido y nos has guardado y nos has ayudado, Señor. Tú mereces toda la honra, toda la gloria, Señor. A ti alabamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú seas en medio de nuestra alabanza, Señor, y que recibas, Señor, estos hermosos cantos como olor grato, como olor fragante, como una ofrenda agradable a ti. Llegue, Señor, y que permitas que nos unamos, Señor, con los ángeles que te alaban, Señor, y con nuestros hermanos en los cuatro cabos de la tierra, que en este momento también se encuentran reunidos para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Así ponemos todas las cosas, Señor. Amén, aleluya. Les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en Salmo 106. Y vamos a leer juntos el 1 y el 2. La palabra del Señor dice: Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Y yo, hermanos, le pregunto, ¿quién contará sus alabanzas? Yo sé que si estuviéramos aquí reunidos se oiría un coro de amenes, ¿verdad, hermanos? Porque todos queremos contar las alabanzas, las hermosuras que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros en estos días. Y así queremos entonar este precioso y hermoso canto que dice: bueno es Dios. Reconocemos que Él es bueno. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina, y su favor siempre me dará.
Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Yo no puedo entender lo que planea para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, grande es Él. Amén, aleluya, ¿verdad? Bueno es Dios y siempre ha sido fiel. Y dice que ha prometido nunca dejarnos. Vamos a entonar esta preciosa alabanza que dice: con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Si estoy enfermo, Si estoy
enfermo, alguien me sana. Es la mano del Señor. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Si estoy enfermo, alguien me sana. Si estoy enfermo, alguien me sana. Si estoy enfermo, alguien me sana. Es la mano del Señor. Hermanos, dice este canto, dice cuando yo oro, ¿verdad? Le voy a invitar que ahí en esta actitud, hermano, oremos al Señor. Señor bendito, gracias Padre bendito, porque nos podemos acercar ante tu presencia confiadamente, porque confiamos, Señor, en que tú nos escuchas, Padre, que cuando nos acercamos a ti, tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Están atentos tus oídos a nuestro clamor, precioso Rey. Confiamos, Señor, en que en ti están todas las cosas, Señor, en control, Señor, porque todo lo que está en tu mano, precioso Señor, todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, tiene algo, Señor, que tú nos quieres mostrar y tú nos quieres enseñar, precioso Rey. Hoy, Señor bendito, clamamos ante tu presencia, Señor, por las necesidades de tu pueblo, Señor. Padre bendito, por la vida de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor, con necesidades y problemas, Señor. Quizá con enfermedad, precioso Rey, pero nosotros confiamos que tenemos un Dios sanador que cuando nos toca, Señor, nos sanas. Señor bendito, te pedimos, Señor, que tu mano preciosa, Señor, pongas en la vida de mis hermanos, Señor, en aquella parte que les duele, Señor, en aquel lugar, Señor, de su cuerpo, Señor, que está dolido, que se encuentra, Señor, funcionando mal, precioso Rey. Te pedimos por mis hermanos, Señor, que tienen enfermedades, Señor, respiratorias, Padre bendito, que tú abras, Señor, sus vías respiratorias, Señor. Cada hermano, Señor, que tiene algún malestar, Señor, cansancio, Señor, dolor en sus organismos, en su cuerpo, precioso Rey. Te pedimos, Señor, precioso Rey, que tú seas obrando en su cuerpo, sanidad, precioso, aún en las necesidades, Señor, económicas, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador, Señor. Tú eres el que nos da, Señor, los alimentos. Dice tu palabra, Señor, que no hay justo ni desamparado que mendigue pan, Padre bendito, porque tú tienes misericordia aún de las aves, cuanto más de tus hijos, cuanto más de tu pueblo, Señor. Si tenemos un precio, Señor, por el cual tú nos has pagado, Señor, nuestra vida, Señor, que es eterna, Señor, que pagaste con tu sangre preciosa, precioso Rey. Confiamos y ponemos en tus manos, Señor, cada una de nuestras necesidades, Señor. A nuestros pastores, Señor, te pedimos que tú seas con cada uno de ellos, Señor, con sus familias, con sus hijos, precioso Rey, con sus esposas, Señor. Te agradecemos y bendecimos todo, Padre bendito. Te alabamos y bendecimos. Enfermo, alguien me sana. Es la mano del Señor. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien
Señor, que nuestro Dios es bueno, que su misericordia es grande y que reconocemos que cuando nos toca, Él nos sana. Qué hermoso. Y entonces hoy nos toca decir cuán bello es el Señor. Solamente nos queda nada más que decirle cuán bello eres. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén, aleluya. Nuestro Señor es precioso, hermoso, bueno. Cuán hermoso es el Señor. El Señor les bendiga, hermanos.
hacer una oración en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y tu misericordia es para siempre, de generación en generación, Señor. Y te damos gracias, Padre, que en esta hora podamos estar aquí reunidos, Señor, para alabar tu nombre, Señor, pero también para aprender de tu palabra, Señor. Sabemos que tienes un mensaje el día de hoy para nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú abras nuestro oído espiritual, Señor, Padre, y nos ayudes a ser receptivos de tu palabra, Señor, porque vamos a aprender el día de hoy, Señor, que no es el oidor, Señor, de la ley el que será justificado delante de ti, sino quien hace tu palabra, Señor. Y eso te pedimos en este día, Señor, que no seamos solamente oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Padre, porque es lo que tú nos demandas el día de hoy, Señor. Y también nos dices: dame, hijo mío, hoy tu corazón, Señor, y enséñanos a hacer tu voluntad. Padre, también te pedimos, así como oraba el salmista, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, Padre, y ten piedad de nosotros en esta hora, Señor. Todo esto te pedimos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a estudiar en esta hora de los versículos 28 al 32. Y esta enseñanza, hermano, lleva por título Parábola de los dos hijos. Y esta es la parábola que vamos a estudiar en esta hora, hermano. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Y le voy a pedir que mantenga ahí abierta su Biblia. Vamos a estar estudiando estos versículos, aunque más adelante vamos a ver algunas otras citas, pero nuestro estudio está basado en esta cita, hermano. Y antes de pasar, ¿verdad?, a la parábola de los dos hijos, quiero que vayamos un poquito al contexto de en qué momento está hablando Jesús estas palabras. Y al comienzo del capítulo 21, ¿verdad?, el versículo 1 ahí tiene arriba un encabezado, un título que dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Hermanos, aquí Jesús ya estaba finalizando su ministerio, estaba llegando a Jerusalén también para dar en esta misma ciudad su vida por cada uno de nosotros. Y es justamente, hermano, en esta época, en este tiempo, cuando Jesús estaba finalizando su ministerio, cuando da esta enseñanza de esta parábola de los dos hijos. Y para ponernos un poco en contexto, hermano, quiero que vayamos al versículo 21 en adelante, versículo 23 en adelante, vamos a leerlo para ubicarnos un poco. Y dice así la palabra de Dios: cuando vino al templo, estamos viendo, ¿verdad?, que Jesús llegó a Jerusalén, la entrada triunfal, y dice que entonces vino él al templo, y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y posteriormente, hermano, vamos a situarnos ahora sí en nuestra cita, ¿verdad? Posteriormente continúa Jesús hablando, ¿verdad?, con los principales sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, hermano, los líderes religiosos del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Y continúa Jesús hablando y les dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y les hace Jesús una pregunta, y ahí nos vamos a detener, hermano. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Esa es la enseñanza del día de hoy, hermano. Y mire, podríamos hacer una analogía, ¿verdad? Quizá un estudio tratando de ser profundos, de llegar a qué quiso decir Jesús respecto a la viña y quién es el Señor de la viña, qué representa la viña, qué representan los hijos. Pero, hermano, esta parábola, a diferencia de muchas otras, es muy sencilla, hermano. Es muy sencilla, o sea, en un par de versículos, ¿verdad? La enseñanza de Jesús es muy clara. Jesús está hablando con los principales sacerdotes, los fariseos, ¿verdad? Quizá los escribas. Está hablando con gente que conoce de Dios y les hace una pregunta y les dice: un hombre que tenía una viña mandó a trabajar a sus 2 hijos, y al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el primero le contestó: no quiero. No quiero. Y después dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero después arrepentido fue. Y así mismo le dijo a su otro hijo: hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y el segundo hijo dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y la pregunta de Jesús hacia estas personas es: ¿cuál de los 2 hijos o cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y algo que sí podemos notar interés, hermano, en esta enseñanza de Jesús es que de una manera terrenal, ¿verdad? Si trasladáramos esta historia a lo terrenal, el Señor de la viña, el Padre, era el dueño de la viña, era el dueño de la tierra. Así lo dice en la parábola, que les dijo a sus hijos: ve hoy a trabajar en mi viña. Y de una manera terrenal, hermano, podemos entender que esta tierra, ¿verdad?, esta viña, era herencia de los dos hijos que se mencionan en la palabra de Dios. Y podemos ver, hermano, de una manera terrenal que uno de los hijos, o en este caso, ¿verdad?, ambos debieron de haber tenido un interés en trabajar la tierra, porque era su herencia. Muy probablemente era su herencia. Y vemos entonces que cuando el padre va y le dice a uno de los hijos: ve a trabajar la tierra hoy, el primero dijo: no quiero. Pudo haber tenido, hermano, muchos pretextos, muchas excusas, muchas razones para no haber ido. Pudo haber dicho: quizá tengo planes, quizá no tengo tiempo, quizá yo no sé cómo trabajar la tierra. Quizá pudo haber dicho: papá, tengo ya planes con mis amigos, tengo planes con mi pareja, tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y le dijo a su padre, fue sincero con su padre también, y le dijo: no quiero, a pesar de que él sabía que era su herencia, ¿verdad? Que esa tierra era quizá el sustento de la familia, hermano. Este hijo le dijo a su padre: no quiero, ¿verdad? Y posteriormente la palabra de Dios tampoco nos enseña cuál fue el motivo de que él haya tenido un arrepentimiento en su vida, pero dice la palabra de Dios que él se arrepintió y fue, ¿verdad? Seguramente fue conmovido al ver la situación, ¿verdad? Quizá vio a su padre cansado o angustiado por quién iría a trabajar la tierra ese día. Tampoco la palabra de Dios nos dice cuál fue el motivo que le hizo arrepentirse e ir a trabajar a la viña del padre. Y del otro hijo, hermano, sucede algo similar. También era hijo del padre, también era parte de la familia, ¿verdad? También era heredero de esas tierras. Y por el contrario, vemos que él, cuando el padre le dice: hijo, ve a trabajar hoy a la viña, este hijo responde: sí, Señor, voy. Pero vemos, ¿verdad, hermano?, que su respuesta fue muy superficial,
fue muy, como diríamos nosotros, ¿verdad? De dientes hacia afuera. Dijo, sí Señor, voy, ¿verdad? Y al decir él estas palabras, hermano, adquirió un compromiso que después no cumplió. El segundo hijo dijo, sí Señor, voy. Y dice enseguida, y no fue. Y hermano, esto es hablando en un sentido terrenal, ¿verdad? Trasladándolo a como Jesús estaba queriendo enseñar no solamente a quienes lo seguían, sino a los líderes religiosos. Jesús les da un ejemplo terrenal, pero con un profundo sentido espiritual, hermano. Queriendo decir el Señor que a veces, hermano, como hijos de Dios, nos comportamos de esta manera. A veces, ¿verdad? Hay quien recibe el mensaje de Dios, recibe la palabra de Dios, recibe una instrucción de parte de Dios y enseguida, hermano, a veces endurecemos nuestra mente, endurecemos nuestro corazón y decimos, no quiero cambiar. A veces la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos dice, tenemos que dejar el pecado. Y enseguida pensamos, no quiero. Así como fue la respuesta de este primer hijo, no quiero. Y a veces la palabra de Dios viene, hermano, a nuestra vida y nos habla y nos dice, tienes que cambiar tu carácter. Y nuestro primer pensamiento, nuestra primera respuesta como humanos, ¿verdad? Es, no quiero. Y ponemos 1000 pretextos, hermano. E incluso, hermano, a veces recibimos la invitación de venir a trabajar a la casa de Dios y nuestro primer pensamiento, ¿verdad? Aunque a veces no lo digamos, pero nuestro primer pensamiento es, no quiero, tengo muchas cosas que hacer, nunca me despierto, entre semanas me despierto todos los días temprano y quieren que el sábado otra vez venga a trabajar temprano, ¿verdad? Y nuestro primer pensamiento es, no quiero. Y muchas veces, hermano, ¿verdad? En el mejor de los casos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y redarguye nuestro corazón. La palabra de Dios, veíamos el domingo pasado con los adolescentes, la misma palabra de Dios penetra en nuestro corazón, penetra en nuestra alma, hermano, discierne nuestros pensamientos y la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Y como hijos de Dios, el Espíritu Santo cambia nuestro pensamiento, cambia nuestro corazón y viene un arrepentimiento a nuestra vida y vamos y lo hacemos. Pero está la otra parte, hermano. Hay quienes recibimos la palabra de Dios, recibimos el consejo de la palabra de Dios, aparentemente decimos, hermano, qué hermosa estuvo la predicación. Pero ahí queda, hermano, ahí queda. Somos como el segundo hijo. Sí, Señor, yo voy. Y a veces, quiero poner el mismo ejemplo, hermano. Nos invitan a trabajar a la iglesia y desde el púlpito, hermano, los pastores han dicho, hermanos, ¿quiénes vienen el día sábado a trabajar? Y se levantan las manos y venimos el sábado y no vinieron todos los que se habían comprometido inicialmente, hermano. Y eso es en un sentido material, hermano, pero en un sentido espiritual es aún un poco más delicado el asunto. Recibimos la instrucción de parte de Dios, recibimos la palabra de Dios, recibimos el consejo y es más, hermano, aún sabemos que la palabra de Dios fue para nuestras vidas. Y decimos, sí Señor, yo voy a cambiar. Y recibimos la invitación para ir a evangelizar y inmediatamente, hermano, de una manera emocional, ¿verdad? Y apresurada decimos, sí Señor, yo voy. Y me viene a la mente, hermano, el ejemplo de Pedro, cuando le dijo a Jesús, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. En un arranque de emoción, en una experiencia emocional, Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y la enseñanza que le da Jesús enseguida, hermano, es muy fuerte, porque Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Y la palabra de Dios dice que cuando la palabra de Jesús se cumplió, Pedro lloró amargamente, hermano. Y a veces así somos, como este segundo hijo. A veces
venimos al culto, hermano, ¿verdad? Y nos gozamos, nos deleitamos en la alabanza, recibimos la predicación y decimos: Señor, yo voy. Señor, yo voy a ir, heme aquí, ¿verdad? Y llega la hora, llega el momento y finalmente no actuamos. Y Jesús le hace esta pregunta a los líderes religiosos: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y continuamos leyendo, hermano. Dice así la palabra de Dios: dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué enseñanza tan fuerte, hermano. Qué enseñanza tan fuerte, qué palabras tan fuertes de parte de Dios. Y quiero decirle algo, hermano. Jesús no estaba hablando con gente que no conocía de la palabra de Dios. Jesús estaba hablando con líderes religiosos, con personas que desde niños habían sido instruidos en la palabra de Dios, habían crecido, habían ido a las mejores escuelas judías a aprender de Dios y habían obtenido un título de líderes religiosos, de estudiosos de la palabra de Dios, de maestros de la ley. Jesús no estaba hablando con pescadores, con gente con carpinteros, con gente con un oficio. Jesús estaba hablando con gente que conocía bien la palabra de Dios, hermano. Y esta respuesta que Jesús les da es muy fuerte, y yo me imagino que para ellos así también debió haber sido, incluso ofensiva. Yo no dudo que se hayan sentido ofendidos, porque Jesús les está diciendo: pues sí, tienen razón, el primer hijo fue el que hizo la voluntad del Padre. Y entonces les da una comparación y les dice: en verdad les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué fuerte debe haber sido, hermano. Y como para que podamos entender un poco de esto, quiero leerle un extracto de un comentario acerca de quiénes eran los publicanos, hermano. Y dice así este comentario: a saber, ¿verdad?, lo que se sabe acerca de los cobradores de impuestos o los publicanos es que en el tiempo de Cristo ellos recibían mucho odio. Eran muy odiados los publicanos, especialmente por parte de los escribas y los fariseos, que eran los líderes religiosos, porque los consideraban que eran una clase, ¿verdad?, lo peor de las clases sociales en el tiempo de Cristo. Yo me puedo imaginar que los fariseos se ponían obviamente ellos mismos en el tope, ¿verdad?, de la escala social, del status quo. Y por debajo de ellos pues estaban la gente honrada, quizá la gente adinerada, y por debajo de ellos pues bueno, estaban la gente que tenía un oficio, ¿verdad?, y que de alguna manera salía adelante, y por debajo de ellos estaban los esclavos, y por debajo de ellos estaban las rameras, las prostitutas, y por debajo de ellos, hermano, estaban los publicanos. Era lo peor de lo peor, y así los veían los fariseos. Y estas personas, los publicanos, se encargaban o eran los recaudadores principales de impuestos. Y los publicanos, hermano, habían pagado una suma fija de dinero al gobierno romano por el privilegio de fijar tasas de impuestos sobre exportaciones e importaciones, así como por cualquier tráfico de mercaderías que pasara por la región. Las principales oficinas recolectoras de impuestos estaban en Cesarea, Capernaum y Jericó. Y había recaudadores que subarrendaban los derechos a principales publicanos que empleaban publicanos para hacer la recolección. Estos recargaban los impuestos lo más posible, hasta grandes sumas sobre lo normal. Así que el publicano tenía la reputación de ser un extorsionista. Es decir, hermano, en el tiempo de Jesús, al pueblo judío lo gobernaba el Imperio Romano. Y había judíos que habían pagado una suma de dinero a los romanos para que les permitieran a ellos cobrar los impuestos a sus compatriotas.
Pero eso no era suficiente, sino que los publicanos, ellos decían, bueno, pues ¿cuál es el impuesto? A ver, ¿cuál es el IVA? Ah, pues el 16%, pero bueno, nosotros les vamos a cobrar el 20, o el 25, o el 30. Depende a lo que se dediquen, es lo que les vamos a cobrar. Y de alguna manera ellos tenían la autorización del Imperio Romano. Y si alguna persona se negaba a pagar los impuestos, pues era azotado, era encarcelado, era incluso muerto, no podían evadir los impuestos, hermano. Ese es al punto que quiero llegar. Y yo creo que podemos entenderlo, hermano, en el sentido en que no sé cuántos de ustedes alguna vez han recibido una llamada de extorsión y le han dicho, tenemos a tu familiar, soy algún pariente de Estados Unidos. Yo he sabido de muchos casos, hermano. Y los publicanos eran algo similar, pero con la autorización y el respaldo del Imperio Romano. Y agregaban impuestos excesivos a su propio pueblo. Y entonces el pueblo judío los tenía en un muy mal concepto, hermano. Y imagínense lo que fue para los líderes religiosos escuchar que estos publicanos iban delante de ellos al reino de los cielos. Seguramente fue para ellos ofensivo. Quizás se sintieron humillados, quizás se sintieron menospreciados o degradados, ¿verdad, hermano? Y a veces, hermano, en la iglesia puede ser que que nosotros llegamos a estar en una situación similar, hermano. A veces llevamos años aquí en la iglesia, desde niños, ¿verdad?, aprendiendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, a veces sirviendo a Dios. Y a veces llegan hermanos que Dios les ha traído con un propósito, hermano. Y empezamos a ver frutos dignos de arrepentimiento en estos hermanos. ¿Y qué es lo primero que a veces pensamos, hermano? No, seguramente viene un rato y luego se va a ir. O seguramente está jugando a que es cristiano. Y nos volvemos, hermano, como estos líderes religiosos. Pensamos que tener años aquí nos hace más dignos, o nos hace superiores, o nos hace más cercanos a Dios. Y nos olvidamos, hermano, de las personas que tienen necesidad de Dios. Porque los publicanos tenían necesidad de Dios, hermano, quiero decirle. Los publicanos, las rameras, los gentiles. Y no es coincidencia que Jesús les hablara a ellos y comiera con ellos y les diera testimonio a ellos, porque eran quien más tenía necesidad de Dios, hermano. Y los publicanos siempre vivieron en un pensamiento, y lo vamos a ver enseguida, pero siempre vivieron en un pensamiento de, pues no tenemos necesidad de nada, somos hijos de Abraham, obedecemos la ley, cumplimos con nuestro diezmo. Y se olvidaban de la gente que necesitaba de Dios, hermano. Y pudiera ser que a veces nos llegáramos a encontrar nosotros en una situación similar, hermano. Y entonces imagine esta situación. Vamos a Lucas, hermano. Lucas capítulo 3, versículo 3. Y vemos aquí, vamos a ver cuál era la predicación de Juan el Bautista, hermano. Lucas capítulo 3, versículo 3. Y vamos a leer unas citas también más adelante, pero dice este versículo: y él, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y vamos de ahí al versículo 8 al 13, y dice: y decía a las multitudes, hablando de Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, aquí estas palabras Juan se las está hablando a los fariseos, a los líderes religiosos. Y Juan les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se
corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados por Juan, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Vamos a Lucas, hermano, ahí mismo, Lucas capítulo 7. Versículos 29 y 30. Dice así la palabra de Dios: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Le quiero leer esta misma cita, hermano, en otra traducción, la traducción al lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios: los que habían escuchado a Juan le pidieron que los bautizara, y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que Dios había mandado. Pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Y esto me parece muy interesante, hermano, porque ¿qué fue lo que hizo que los publicanos tuvieran un cambio de actitud, hermano? ¿Qué los convenció de ser diferente? Porque vemos en estas citas, ¿verdad?, que ellos fueron quienes se acercaron a Juan y le dijeron: maestro, ¿qué tenemos que hacer? Y vemos en otra cita que aquí en esta cita de Lucas 7, ¿verdad?, que ellos escucharon la palabra de Juan y dijeron: ok, este es el camino que debemos seguir. Y se acercaron a Juan y le dijeron: queremos ser bautizados. Y también le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Pero ¿qué fue, hermano? ¿Qué fue eso que convenció a los publicanos de cambiar su manera de ser? Hay un publicano, también una historia de un publicano que incluso la enseñan mucho a los pequeñitos, de un hombre chaparrito. ¿Cómo se llamaba, hermano? Zaqueo. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Invitó a Jesús a comer a su casa y le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo: devuelve todo aquello que has robado. Y él dijo: así lo voy a hacer. Y aún dice la escritura que devolvió más, pagó más de lo que había robado a sus hermanos judíos. Pero ¿qué fue, hermano, lo que los hizo cambiar de actitud? La palabra de Dios. Jesús estaba en el desierto predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y a los fariseos les dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y fue el testimonio de Juan, hermano, fue la predicación de Juan la que logró impactar en la vida de las personas. El testimonio de Juan, la palabra de Dios a través del profeta, hablando al corazón del hombre. Y estos hombres recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? Y se arrepintieron y dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Y quiero decirle en esta tarde, hermano, una frase de un pastor y teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer que me impactó mucho. Y dice este pastor, este hermano: tu vida como cristiano debería ser que los no creyentes cuestionaran su incredulidad en Dios. Tu vida como cristiano, tu testimonio debería impactar en las personas de tal manera que ellos se cuestionaran su incredulidad en Dios. Pero muchas veces, hermano, nuestro testimonio dice otra cosa, ¿verdad? Como el segundo hijo. Muchas veces decimos: sí, yo soy cristiano, sí, yo asisto a la iglesia, sí, yo voy martes, jueves, domingo, ¿verdad? Pero lo decimos con nuestros labios únicamente, hermano. Pero ¿qué testimonio estamos dando a las personas?
tristemente, hermano, lastimosamente, yo he escuchado de muchas personas decir: no, ahí por mi casa vive una persona que dice que es cristiana, y no, hombre, es tremendo, es tremenda esa persona, y para ser como él, pues mejor yo no voy a la iglesia. ¿Qué testimonio estamos dando, hermano? ¿Qué evangelio estamos predicando? Porque quiero decirle, hermano, que no es necesario que usted se acerque a una persona y le diga: oye, quiero hablar contigo de la palabra de Dios, y mira, te quiero hablar del evangelio. No es necesario, hermano. Día a día estamos predicando, día a día, hermano, y en todo momento, y en nuestra casa estamos predicando, y cuando salimos al mandado estamos predicando, y cuando salimos a trabajar en nuestro trabajo estamos predicando con nuestro testimonio. ¿Y qué estamos? La pregunta, hermano, sería: ¿qué estamos predicando? ¿El evangelio de Dios? ¿El evangelio de Cristo? ¿O nuestro propio evangelio? Porque a veces, como decíamos, ¿verdad? A veces somos como este segundo hijo, y a veces decimos: sí, yo soy cristiano. Veíamos el domingo pasado también con los adolescentes el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Pérgamo. Y Jesús le dice a esta iglesia: yo reconozco que has guardado mi nombre. A pesar de que hay tribulación, a pesar de que hay persecución, reconozco que has guardado mi nombre. Pero le dice a la iglesia: pero tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes ahí aquellos que guardan la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Tienes ahí, eres tolerante con el pecado, eres tolerante con aquellos que no predican el evangelio de Cristo. Y el mensaje el día del domingo, hermano, era para nosotros, así lo veíamos en el grupo de adolescentes. Tienes ahí guardado en tu corazón tus propios pensamientos. Tienes ahí, eres tolerante con tu pecado. No quieres. ¿Qué vimos ahorita hace un segundo, hermano? Los mismos fariseos veían que los publicanos y las prostitutas tenían un cambio de actitud, y eso no les fue suficiente para creer en el evangelio de Dios. Ellos se justificaban diciendo: nosotros somos hijos de Abraham, tenemos años en la iglesia. Yo tengo años aquí en la iglesia desde que se fundó, y pues eso es suficiente. ¿Cuál es nuestra excusa el día de hoy, hermano? La excusa de los publicanos era: nosotros somos hijos de Abraham. Y muchas veces, aun cuando Jesús les habló de la libertad, Jesús les dijo que Él los iba a hacer verdaderamente libres. Los fariseos respondían: ¿de qué hablas? Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y a veces, hermano, esa es nuestra respuesta. Dios quiere darnos libertad, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacernos libres, quiere fortalecernos, quiere aumentar nuestra fe, pero muchas veces nosotros nos estamos justificando a nosotros mismos. No, Señor, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas, Señor? Pues yo vengo a la iglesia, yo ofrendo, pues sí, no falto, Señor, pero nuestro corazón está alejado del Señor, hermano. Y Jesús así lo dijo. Jesús dijo acerca de su pueblo: este pueblo de labios me honra, de labios, porque había mucha gente que de labios honraba al Señor. Pero ¿qué dijo Jesús enseguida? Pero su corazón está lejos de mí. Y qué tremenda sorpresa debió haber sido, hermano, para los líderes religiosos escuchar que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de los cielos. Porque porque ellos, dice el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo. Qué tremenda debió haber sido la enseñanza, hermano, para estos publicanos. Para estos fariseos, para los líderes de religiosos, los maestros de la ley. Hubo un maestro de la ley que Jesús le dio una enseñanza, y este maestro no la entendió, y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Y a veces así endurecemos nuestro corazón, hermano. Y a veces decimos: no, pues yo ya tengo todos los niveles de Fiat, ya que me pueden enseñar, ya que puedo aprender. No, yo ya estudié todos los libros de Nueva Vida en Cristo, pues ya que puedo aprender.
No, sí, yo ya tomé muchas veces el curso de cómo evangelizar. ¿Ya qué puedo aprender? No, ¿cómo dirigir? ¿Cómo predicar? No, eso yo ya sé, pónganme. Y qué fuerte, hermanos, será escuchar la palabra de Dios un día que nos tenga que decir: las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Y quiero tomar un par de minutos más, hermano, para hacer aquí un breve paréntesis, porque vimos un poco acerca de los publicanos, ¿verdad? De los cobradores de impuestos. Pero Jesús también compara otro grupo, ¿verdad? Un grupo llamado, les dice Jesús, las rameras, las prostitutas. Y quiero decirle, hermana, que quizá usted llegue a escuchar que el evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? Dios mismo es misógino, atenta contra sus derechos, o quiere ponerlas en sumisión, o que la Biblia habla de un patriarcado. Pero yo quiero decirle algo en este día, hermana. Yo no he leído ningún libro, ningún artículo, y no he visto en ninguna red social, no he visto yo nada comparado al lugar de honor que la Biblia le da a la mujer. No he visto nada en ningún libro, ni ninguna mujer que profesa defender los derechos de otra mujer. Nunca he visto que ninguna asociación dé un lugar de honor como la Biblia le da un lugar de honor a la mujer. Y le voy a invitar, hermana, que lea en su casa Mateo 27, capítulo 27, versículo 55. Esta porción dice que cuando Jesús estaba siendo crucificado, había un grupo de mujeres que estaba a lo lejos, que le había acompañado durante su ministerio y le había servido a Jesús. Y le voy a invitar también que lea Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Y esta es una historia también de un fariseo, un líder de la ley, que invita a Jesús a comer a su casa. Y dice esta historia que cuando Jesús entró a comer con él, llegó una mujer y destapó un perfume y lo derramó a los pies del maestro y lo limpió con sus cabellos. Y el fariseo, hermano, el líder religioso a quien Jesús estaba hablando esta parábola, este fariseo dijo: si este fuera un profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Lo pensó en su corazón. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que cuando entré no me ofreciste agua para lavarme mis pies, y esta mujer ha derramado un aceite caro sobre mis pies. Y también te digo que no me recibiste con un beso, y esta mujer no ha parado de besar mis pies. Y le voy a invitar también, hermana, que lea Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde Pablo explica a la iglesia que ya no hay diferencia entre esclavo y libre, entre mujer y hombre, entre griego y judío, porque ante los ojos de Dios, hermano, los hijos de Dios tenemos una misma posición, que es la esposa de Cristo. Somos la esposa de Cristo, hermano. Y hermana, quiero decirle el día de hoy que no hay, yo no he leído en ningún otro lugar que alguien, una asociación, una persona, un autor, un poeta, dé un lugar de honor a la mujer tan alto como el que la Biblia le da a usted, hermana. Y estudie la palabra de Dios, hermana. Vea qué es lo que Dios piensa acerca de usted. Y quiero terminar con esta cita, hermana. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No caigamos en este mismo error, hermano, de venir y escuchar la ley de Jehová y decir: ay, otra vez la misma predicación, otra vez el mismo hermano, otra vez el mismo sermón. No endurezcamos nuestro corazón, hermano, porque la palabra de Dios penetra en nuestros corazones, hermano, y es muy duro escuchar un juicio como el que Dios le dio a estos líderes religiosos que creían saber todo. Y qué tremenda lección cuando Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra misma nos enseña que es viva, que es eficaz, que es como una espada de dos filos que penetra el alma, Señor. Y Padre, sabemos, Señor, que nuestras palabras de hombre, Señor,
difícilmente pueden lograr un cambio en la vida del hombre, Señor, pero tu palabra, Señor, cambia los corazones, Señor, transforma vidas, Señor. Padre, trae arrepentimiento a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor. Logra un cambio de dirección en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y corazón, Señor. Padre, que no creamos, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, de tal manera que nosotros digamos somos hijos de Abraham. Señor, que no endurezcamos nuestra mente y corazón, Padre, como la iglesia en la Odisea que decía, yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Padre, y tú le decías a esta iglesia, no te das cuenta que eres un ciego, desventurado y estás desnudo. Padre, guárdanos, Señor, de caer, Señor, en la soberbia, mi Dios. Guárdanos, Padre Santo, de caer, Señor, de emitir un juicio contra aquellos que de corazón sincero te buscan, Señor. Guárdanos, Padre Santo, de tener pensamientos de superioridad, Señor, de nosotros mismos. De creer, Señor, que no podemos ya aprender nada de tu palabra, Señor. Guárdanos. Guárdanos de creer, Señor, que no necesitamos más de ti, que no necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Guárdanos de ello, Padre, y enséñanos tu palabra, Señor. Y que sea tu palabra la que cambie nuestra manera de pensar, Señor. Que sea tu palabra la que nos llene, Señor. Que sea tu palabra que llene nuestro corazón, Señor. Padre, porque de la abundancia de nuestro corazón habla a veces nuestra boca, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que traigas un arrepentimiento verdadero, Señor, a nuestra vida, Señor. Que no seamos tampoco, Señor, emocionalistas, Señor, ni arrebatados, Señor, para decir, sí, Señor, yo iré, Señor, y después no hacer lo que tú nos has pedido, Señor. Sino que te pedimos, Señor, que traigas arrepentimiento a nuestro corazón, Señor, porque a veces con nuestras obras, Señor, te estamos diciendo, no quiero ir, no quiero hacerlo, Señor. Pero te pedimos, Señor, que traigas arrepentimiento a nuestra vida, Señor, de tal manera que podamos sinceramente decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Ponemos nuestra vida y nuestras manos delante de ti, Señor, para ser usados por ti, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.